nombre es Juliana Soto, bienvenidos una vez más a nuestro Inside Health Podcast. El día de hoy nos acompaña la doctora Gabriela Shedelgar, médico psiquiatra, y estaremos conversando con ella acerca de un tema muy interesante que estoy segura que la mayoría de ustedes desconocen. Hicimos una encuesta en Facebook y salió que muchos no sabían que era el síndrome del impostor. Creo que es importante que hablemos de esto. Esto nos va a marcar cosas como, por ejemplo, temas de autoestima, creencias, pensamientos intrusivos. Entonces, y cómo esto nos afecta en el día a día. Bienvenida, doctora. Gracias, Juliana. Bueno, este tema es súper importante porque es algo común. Se dice en las estadísticas que más o menos 7 de cada 10 personas padecen este síndrome del impostor, y como lo dice el nombre, es esta idea que tenemos constantemente de que nos van a descubrir siendo un fraude, o de que no somos o sabemos suficiente, y esto se debe a esta incapacidad de interiorizar realmente nuestras capacidades, nuestros logros, y que nos merecemos estar donde estamos y las cosas que nos están pasando. A mí me parece un tema súper interesante porque, así como lo dijo usted, creo que es muy común, pero pocos saben que es, o sea, que tiene un nombre y es el síndrome del impostor. Y yo quería hacer una pregunta inicial que creo que puede marcar como el resto de esta conversación. Es el síndrome del impostor, ¿por qué razones se da? O sea, no nos valoramos lo suficiente, tenemos una baja autoestima. ¿Por qué se desarrolla esto? Sí, esto tal vez de la baja autoestima es más una consecuencia tal vez del síndrome del impostor. Se han planteado muchas teorías de por qué esto está pasando. Principalmente esto se marca más en la infancia, ¿sí? Por cómo es nuestra dinámica familiar, por cómo hemos sido criados, ¿sí? Uh-huh. Se nos exigía mucho, se nos comparaba constantemente, no había este reforzamiento positivo, sino todo lo malo era lo que se puntualizaba, pero no se nos decía constantemente o se nos aplaudía las cosas positivas que íbamos logrando, o esta comparación con tu hermano o tu hermana es de otra forma, ¿por qué tú no? O las notas, ¿verdad? En la escuela. También esto de que mi autonomía me permite tener distintos intereses y capacidades, y a veces por no tener lo mismo o las mismas capacidades que nuestra familia, nos sentíamos como inferiores, ¿sí? Lo otro que también se puntualiza y era muy común antes era que era más en mujeres que en hombres. ¿Y esto por qué? Por este rol femenino en el que estamos siempre involucrados en la sociedad, el machismo, la desigualdad, todas estas expectativas que se tienen en la mujer, y a veces que tienen esta tendencia todas las mujeres, y me incluyo ahí, de tratar de sobrecompensar de cierta forma para tratar de tener la misma posición, uh-huh, o la misma, como que comprobar, hey, yo soy igual de capaz o de valiosa que un hombre, ¿sí? Y esto es algo totalmente social y cultural. Dígame si no lo ve constantemente. Es que yo creo que yo de hecho lo he visto en muchas personas, conocidos, uh-huh, ¿verdad? Personas cercanas a mí, que inconscientemente, ¿verdad? Porque uh-huh, yo creo que no es, o sea, ellos creen que es algo normal, sí, y entonces no saben, por ejemplo, recibir una felicitación, o creen, y a mí me llama mucho la atención porque es gente súper pila, súper capaz, pero creen que es como porque la gente yo le caigo bien a él, entonces por eso me lo dijo. Exacto. O sea, no es como yo soy súper bueno y por eso me lo dijeron, no, sí, es que me lo dijo porque yo le caigo bien. Y se habla mucho de que esto se da más en personas de alta funcionalidad, y con eso se refiere a gente exitosa, ¿verdad? Que no se cree que estos éxitos ellos se lo ganaron con sus méritos, con sus habilidades, que creen que donde están es por pura suerte, o porque alguien me hizo un favor, o me está dando un complemento porque quiere quedar bien realmente, pero no es algo real. Yo no me creo esto que la gente está viendo en mí. Yo creo que, y ahorita para ir entrando un poquito en el tema de los síntomas, uh-huh, ¿verdad? Uno de los síntomas es eso que usted está diciendo, o sea, no me lo creo, o sea, soy exitoso, pero conseguí este puesto de trabajo porque tuve mucha suerte, o
tenía Alguien cuello. tuvo compasión de mí. O sea, pero no, yo creo que eso es uno de los síntomas como principales de ese síndrome, ¿verdad? O sea, es como, no me creo bueno y las cosas las tengo porque tuve mucha suerte, pero ahí yo creo que va el tema de impostor, ¿verdad? Que es como, no soy bueno haciendo para lo que me contrataron y un día me van a... Exacto, o Me que van a yo cachar. siento que estoy fingiendo Ajá. este papel que estoy jugando, ¿sí? Y eventualmente alguien se da cuenta de que no tengo las capacidades para estar aquí. Entonces también genera mucha culpa, como en otra persona es mejor que yo, esta persona debería haberlo tenido, esta persona debería haber logrado este logro, esta meta, estar donde yo estoy. Y entonces esta persona siente que tiene que sobrecompensar o hacer más o exigirse más, hacer más para poder como que estar en comparación con esta idea del papel que él está jugando Y o ella. hablemos un poquito ya al tema laboral, que creo que esto puede, pues, creo que esto afecta en muchos aspectos, ¿verdad? Pero en lo laboral, esto tiene mucho que ver también con el tema de el salario que yo recibo. Sí, Sí, sí. o sea, porque yo no me atrevo a cobrar. O sea, no quiero cobrar de más porque creo que no me lo merezco. O me van a decir que no. O sea, porque yo veo gente que, de verdad, cuando ellos van a cobrar, dicen, yo voy a cobrar 25,000. Y por más que la gente le diga que es demasiado, dicen, no, eso es lo que yo valgo. Si quieren trabajar, que me lo paguen. Pero la mayoría de personas, o sea, son muy pocas las personas que yo veo que lo hacen. Porque la mayoría de personas es, sí, yo no creo que me lo paguen, y se empiezan a bajar, y se empiezan a bajar, y se empiezan a bajar. Sí, y tienen miedo a hacerlo por este miedo al rechazo o a no ser aceptados o a que la gente diga, no, tú no vales eso, como usted está diciendo, no te lo voy a pagar. O también se refiere mucho a, yo acabo de terminar una etapa importante de mi vida, por ejemplo, acabo de terminar la U, acabo de terminar mi maestría, lo que sea, y entonces yo siento que no sé lo suficiente como lo que yo debería de estar preparado, por ejemplo, entonces a la hora que me toca cobrar o aplicar algún trabajo o me llega una oferta laboral, vengo yo y tengo no sé, como este impulso de ir y aceptarlo inmediatamente con tal de estar lleno de algo, ¿verdad? O tener algo en la mano y empiezo a aceptar cosas que no son lo que yo valgo. Por ejemplo, acabo de terminar y empiezo yo con este trabajo, pero yo tengo tiempo libre, entonces yo empiezo a aceptar otros trabajos que tal vez no me van a beneficiar ni económicamente, ni en cuanto a mi tiempo, ni en cuanto a mi crecimiento, con tal de yo estar abarcando muchas cosas y yo sentir que yo estoy haciendo algo, estoy haciendo más. Sí, yo creo que es un tema como de compensación, ¿verdad? ¿Qué otro síntoma hay, doctora? O sea, con el que nosotros podamos como relacionar, además de creo que me van a cachar porque lo que estoy haciendo, yo no soy lo suficientemente buena. Aún así hay gente que ha estudiado, tiene maestrías, tiene de todo, pero solo no se lo creen. O ¿verdad? no logran salir de esta zona de confort con tal de decir, me tengo que tirar al agua porque yo sé que a largo plazo esto es lo que me va a hacer crecer, me va a traer cuenta. Si no, se quedan en esta zona de confort por este mismo miedo, esta incapacidad de creerse lo que son ellos. ¿Y ¿sí? qué otro síntoma hay? Baja autoestima, como ya había mencionado usted, ansiedad, depresión, a largo plazo incluso casos de suicidio o ideación suicida, burnout, que es un tema muy común en estas personas. Eso le iba a decir, el burnout está relacionado con esto. Sí, es como una consecuencia de esto del síndrome del impostor. Pues me hace un poquito de sentido porque es el tema de me sobrecargo de cosas como para ir llenando y llenando como esos vacíos con tal de sentir que merezco lo que hago puede llevar a esto, ¿verdad? O sea, a mí me pasa muchas veces, por ejemplo, el tema de vacaciones y muchas amigas mías igual. Todo el mundo prefiere tomar vacaciones, por ejemplo, cuando todo el mundo está descansando, que vacaciones cuando hay alguien que está trabajando. Yo, en mi caso, cuando voy a descansar, no me siento tranquila descansando, sabiendo que todo el mundo está trabajando, aunque me lo merezca. O sea, puedo decir, llevo 2 años sin tomar vacaciones, me voy de viaje y sigo trabajando.
Sí, y no es solo con las vacaciones, sino con, que yo veo bien constante en mis pacientes, con estos momentos de calma o de pausa. La gente no tolera estos tiempos de no hacer nada, que están totalmente merecidos y son correctos, sino que siempre genera esta culpa y esta necesidad de ir a buscar algo más que hacer, porque si no estoy haciendo algo siento que soy inútil, que no estoy siendo productiva, que yo debería estar haciendo algo más para que la gente note o yo me crea que yo estoy haciendo suficiente, que es algo común, ¿no? Es que yo creo que esto, o sea, sí, la verdad es que yo lo veo mucho y yo lo veo conmigo en especialmente porque es como estoy descansando, por ejemplo, un viernes y tal vez esa tarde no está tan cargada como otros días y yo empiezo a ver qué hago porque siento como que no puedo estar descansando, uno, no me lo merezco, no puedo hacerlo, tengo que estar haciendo algo, tengo que estar trabajando. Entonces me vuelvo como... Y por eso se habla de también gente de alta funcionalidad, porque es gente que usualmente está acostumbrada a tener un ritmo de vida estresante, llamémoslo así, o con mucha carga, y de pronto cuando hay un bajón en estas revoluciones es que la gente tiene esta confusión, como que no les hace clic, y entonces buscan más, subir este nivel. El miedo al fracaso es otro síntoma. Sí, totalmente. El miedo al fracaso y esta necesidad de creer que yo soy exitoso, no por lo que ya tenga o porque yo estoy viendo mis logros, o sea, me va bien, tengo ingresos adecuados, tengo un montón de logros, etcétera, ¿verdad? Tengo una familia, tengo amigos, me da tiempo de todo, sino la gente lo mide en cuestión de voy a fracasar si no estoy metiéndome a hacer más cosas. ¿Sí? Yo tengo esta idea de que el éxito significa estar sufriendo casi que o estar estresado todo el tiempo y si yo no estoy así o yo no estoy ocupado, sí, no estoy siendo exitoso. O sea, yo estuve leyendo un poquito acerca de este síndrome y una de las cosas que me llamó la atención es que la gente que padece de este síndrome tiende a pensar que cuando se le van a complicar ciertas cosas o se le presentan situaciones complejas como a todos, ¿verdad? O sea, porque a todos en nuestro día a día vamos a estar atravesando momentos de estrés, situaciones como de mucho más estrés que otras, que hemos cometido errores, la gente cree que no es capaz de resolverlo, ¿verdad? O sea, cuando ellos ya lo han resuelto antes. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se da esto? Cuando yo ya resolví esto en otras épocas de mi vida, ¿por qué lo voy a dudar? Porque es algo aprendido, ¿verdad? Lo que aprendemos tendemos como a volverlo a hacer una y otra vez. Y entonces ante cualquier situación estresante o donde yo sienta que me estoy sobrepasando, yo tiendo a responder de la misma manera que anteriormente y a automáticamente olvidar la manera en la que yo lo resolví y lo manejé. Y entonces me empiezo a ahogar en un vaso de agua. Entonces pasa esto de que yo trato de hacer más y más y más, ¿verdad? O me sobrepreparo, o incluso a veces al revés, procrastino y no hago las cosas. Entonces yo tiendo a creer que realmente sí es cierto esto de me estoy ahogando en un vaso de agua. Sí, ¿qué otras cosas pueden, o sea, en qué otros momentos de nuestra vida, además de lo laboral, el salario, las vacaciones, en qué otros momentos de nuestra vida estos pensamientos intrusivos se van a presentar? ¿Y cómo nos pueden afectar? ¿En las relaciones, por ejemplo? En las relaciones, sí. No solo de pareja, sino también cuando uno está en un momento como de transición, como yo decía, importante. O sea, me acabo de mudar con mi pareja, acabo de tener un hijo, este tipo de cosas. Entonces la gente tiende a decir, bueno, yo no soy buena mamá, ¿verdad? O yo no soy buen papá, porque yo debería estar haciendo tal y tal y tal cosa, porque yo en mi mente tengo este rol de cómo debería ser una mamá. Y como yo tengo este rol perfecto y por cierto imposible de lograr, ¿verdad? Y yo soy un humano con errores que está aprendiendo, no estamos todos con esta idea de qué es exactamente lo que tenemos que hacer y con las habilidades perfectas. Entonces cuando yo hago este contraste yo me quedo muy corta y entonces empieza toda esta historia de no lo voy a lograr, soy mala, no soy suficiente, en cualquier momento se van a dar cuenta que no soy buena mamá, o de que no soy buena pareja, no soy buena esposa, no soy buena novia, no soy buena hija, no soy buena hermana, no soy buena amiga. Sí, es que es muy complejo, pero a mí me llama mucho la atención este síndrome. Primero me llama mucho la atención lo que hice hoy en redes, porque quería saber el nivel de conocimiento, ¿verdad? O sea, no digo que la gente no sepa qué es el síndrome del impostor, pero estoy segura que al entender un poquito más acerca de este síndrome se van a sentir más identificados con él. Sí, y eso es algo característico, que creemos que solo nosotros estamos sintiéndonos de esta manera,
pero la mayoría de gente a nuestro alrededor está teniendo esta lucha interna igual y está tratando de hacer las mismas técnicas que nosotros para afrontar esta situación. Y entonces creo que es un poco menos pesado venir y decir, bueno, no soy la única, varias personas estamos atravesando esto, es más, la mayoría estamos atravesando esto, y poder expresarlo, hablarlo, entenderlo y decir, bueno, esto es algo que está pasando en todo el mundo, no solo conmigo. Ya de por sí es una manera de lidiar con esto, ¿o no? Eso iba a decir, yo creo que el tema de buscar ayuda profesional, o sea, de verdad, yo en mi momento pasaba mucho por esto, de verdad, y hasta que, o sea, fui entendiendo el valor que cada uno tiene, el valor de mi trabajo. Si me estoy sobreesforzando, pues entonces lo tengo que valorar también, ¿verdad? Si esto da frutos, etcétera, porque al final tenemos que darnos cuenta como de los logros que nosotros tenemos y de lo que valemos, pero también creo que es súper importante la ayuda profesional. Totalmente. O sea, no como subestimar Yo puedo esos controlar pensamientos esto. o no, yo estoy bien, porque así como dijo usted, nos puede llevar a otras cosas que si no las manejamos bien, un burnout, por ejemplo, que yo he estado en burnout. Todos creo que hemos estado en un burnout en algún momento. Súper estresante, todo le irrita, está de mal humor. Sí, y uno ya no puede funcionar bien. Todo le empieza a salir a uno mal y uno no lo entiende, pero es por todo esto detrás que yo no he podido manejar o que yo no he podido priorizar. Y eso va a desencadenar otras cosas, ¿verdad? Como la depresión, estrés, ansiedad. Yo recibo muchas llamadas y a mí me llama mucho la atención porque recibo muchas llamadas de gente que dice, yo nunca he pasado por esto. Y como lo que estábamos hablando antes de empezar a grabar, yo no estoy loco, yo solo tengo mucho estrés, tengo mucha ansiedad, pero muchas veces tal vez ellos también han pensado en no sé, empiezan a pasar pensamientos ideación suicida. O sea, porque esto ya nuestro cerebro empieza con estos pensamientos recurrentes. Y todo esto es si nosotros no hemos sabido manejar una situación como esta, porque al final, si no nos sentimos merecedores, yo también creo que uno no se siente feliz en lo que hace y vive uno preocupado constantemente. Sí, y uno empieza a fallar en, por ejemplo, esto me afecta más en lo laboral, pero cuando yo ya me estoy topando ahí, yo empiezo a llevarme todas estas situaciones a otros ámbitos como mi familia, mis amigos, cómo me manejo yo socialmente, cómo me siento yo personalmente, y entonces ahí es cuando todo se empieza a caer, ¿sí? O a empeorar. Y yo creo que lo que también tenemos que practicar un poquito es saber cómo recibir esos elogios, ¿verdad? O sea, sí, me los merezco, o sea, y creernos que realmente hemos logrado varias cosas. Y entre las cosas o maneras de poder abordar esto es, uno, era reconocer que no soy la única persona que está pasando por esto, no soy un extraterrestre, ¿verdad? No soy la excepción, sino la mayoría de personas están en el mismo momento que yo, ¿verdad? Pasando por lo mismo. Lo otro es realmente aprender a recibir estos elogios, ¿sí? O ir con personas que yo confío o que yo sé que han estado en todo este proceso y me digan qué es lo que piensan de mí sinceramente para que yo me lo crea y no solo porque lo oiga de alguien extraño, ahora sí. No, ¿verdad? No puede ser cierto. Ahorita que habló de eso, buscar validación constante tiene mucho que ver con el síndrome del impostor. Sí, totalmente, porque todo lo estamos girando en torno a esta validación, a que la gente sepa que yo estoy haciendo suficiente, o que yo soy suficiente, o que yo sé suficiente, y entonces no solo es la validación mía inconsciente, sino de la demás gente. Es que yo creo que todo remonta como a esto. Al final todo va como que súper relacionado, pero yo sí pienso que una de las cosas que tenemos que hacer y es poniendo, o sea, como es un ejercicio mental, si no estamos listos para recibir una terapia o de ayuda profesional, es ir nosotros mismos como ayudándonos con el vocabulario que sale de nosotros, porque yo veo mucha gente que la felicitan, o sea, lo veo con muchos amigos, los felicitan, ¿y cómo te está yendo? Más o menos. Y están súper bien, por ejemplo. Y cuando uno les pregunta que por qué, no, es que no, a mí me da pena. O sea, como que en lugar de, yo me sentiría súper feliz, pues, ¿verdad? Pero sí lo he visto mucho. Yo tenía un exnovio que le iba súper bien. Y cuando él lo felicitaba, no le preguntaban cosas, él
o sea, se tiraba casi que al piso porque me decía, es que me da pena porque ellos no están igual que yo, decía. Y vamos a esto de la culpa, que es uno de los síntomas, ¿verdad? Yo siento culpa por estar así de bien o porque me estén pasando estas cosas buenas, porque yo siento que yo no me lo merezco. Y tienen el miedo a fracasar también. O sea, me están pasando tantas cosas buenas Que no quiero decir porque si fracaso va a ser muy notorio. O sea, pero yo me doy cuenta que esto es aprendido. O sea, yo, así como lo dijo usted, esto es un tema aprendido, ¿verdad? Yo he visto muchos papás, que yo sé que los papás no desean el mal, pero lo he visto mucho, de hecho, con una persona cercana, o sea, los papás te ayudan, pero a la vez ellos inculcan un poquito ese miedo pero es por lo mismo que ellos llevan todo eso aprendido también, ¿verdad? Entonces, creo que ese miedo al fracaso estoy tan bien que no estoy acostumbrada a que me vaya tan bien porque voy a fracasar el otro mes. Exacto, o porque yo también en alguna ocasión anterior he intentado y me va bien, pero la gente nunca ha reconocido, como por ejemplo cuando era pequeño, ¿verdad? Todas las cosas buenas que yo estaba haciendo. Entonces no estoy acostumbrada a que me pasen cosas buenas o a que me digan que estas cosas buenas están pasando, a exteriorizarlas porque siempre me tengo que quedar con esto guardado. Entonces sabemos que, bueno, ya en resumen sabemos que esto es aprendido de chiquitos. Un consejo para los papás, o sea, ¿de qué forma podemos evitar que nuestros hijos desarrollen este síndrome? Yo creo que lo principal en cuanto a la crianza es, en vez de ser tan punitivos, ¿sí? Poder empezar a reconocer en nuestros hijos estos logros, estas características o habilidades positivas o diferentes, en vez de venir y todo el tiempo a la hora que nos comuniquemos sea por cosas negativas o regaños o este tipo de comparaciones con tus hermanos, tus amigos, conmigo de padre, ¿verdad? Eso es lo primero, ¿sí? Y lo otro es buscar ayuda si yo no sé realmente cómo manejar una situación, en vez de empezar a actuar de una forma que no tiene concordancia, ¿verdad? Yo digo una cosa y se hace otra, sino que ser alguien con un poco más de estructura a la hora de educar o de comunicar con nuestros hijos. Y también algo bien importante es ser afectivos con nuestros hijos y enseñarles a hablar de sus emociones y no que solo las vayan guardando, o que esto está mal, o los niños no lloran, o las niñas son débiles. Entonces nos genera como esta historia o este estigma desde chiquitos con los que vamos más adelante o no te quejes, o deja de llorar, ajá, o siempre estás llorando. También lo veo con muchos niños, o sea, es difícil para ellos como expresarse. Le desvalían un poquito sus emociones, ¿verdad? Totalmente. Y en vez de hacerlos hablar o comunicar o tener esta confianza de decir las cosas, todo el tiempo se las están guardando y ellos no están aprendiendo a manejar estas emociones. Sí, exacto. Sí, y pienso que, bueno, eso estamos hablando cuando son niños. Ahora, si esto ya se está presentando o sea, yo no sé si en adolescentes o de qué forma esto se puede ver reflejado. En la adolescencia es una de las etapas creo que más difíciles del ser humano, porque se está como conociendo y todo, pero ya cuando son adultos, ya cuando todos somos adultos y nos estamos dando cuenta de que esto nos está pasando, ¿qué podemos hacer? Bueno, primero, estamos en una experiencia humana, por lo cual es normal cometer errores, es normal que no todo nos salga perfecto, es normal pedir ayuda o priorizar cosas, no tratar de acaparar todo, ¿verdad? De ser perfecto. Y entonces cada vez que yo cometo un error, no ser tan juicioso con uno mismo, ¿sí? Ser un poco más autocompasivo. Porque yo creo que la mayoría de veces la gente se exige más de lo que se exigiría cualquier otra persona alrededor, ¿sí? Entonces ellos están siendo constantemente demasiado rígidos con ellos mismos. Y un error es fatal, ¿verdad? Para ellos. Error, sí. Ajá. En vez de ser, bueno, es un error, yo estoy en esta etapa de aprendizaje o estoy en una etapa de transición donde yo estoy aprendiendo esta nueva fase de mi persona y entonces tienden a sentirse mal. A mí, de hecho, me pasaba más antes, pero obviamente yo tomé terapia. Entonces, no precisamente por eso, pero uno en terapia, y por eso para mí creo que la terapia es súper importante, porque uno se va conociendo. Uno se va dando cuenta de muchas otras cosas. O sea, uno puede ir por una depresión, pero se da cuenta que tiene muchas otras cosas atrás. Y de las cosas que a mí me iban diciendo así creo que bueno, un tema más como esto, el síndrome del impostor.
yo cometía un error y era garrafal. O sea, y sí, dándole vueltas todo el tiempo en vez de ser ahorita un error ya. Ajá, era overthinking a cada rato y era látigo, 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 porque hice eso, y podía pasar días así, hasta que mi cerebro se olvidaba. Pero lo que yo me fui dando cuenta es que tanto pensarlo, tanto castigarte, tanto no trae nada, güey. O sea, no lo va a solucionar, ¿verdad? O sea, creo que aprendí a encontrar eso como una lección, un aprendizaje, y no tanto como castigarme, pero sí lo veo en muchas otras personas. O sea, de verdad que es súper sorprendente, pero de la mayoría de personas que yo conozco, si lo vemos en porcentajes, yo creo que el 80% de gente es así. O sea, yo conocí a una persona muy exitosa, con empresas, o sea, era básicamente súper joven, ganando premios, o sea, de todo. Y cuando él, y él a mí me decía, no, es que yo no me lo merezco todavía. ¿Pero por qué? Porque no me lo merezco. No me siento bien cuando me dan un premio. Entonces era como, ¿pero qué será? Y él era workaholic, 100%, ¿verdad? Entonces, creo que va un poquito por ahí. Pero entonces creo que si uno no lo trata, al final no hay no se detienen, pues. Exacto. Esto va a continuar. Sí, y es algo bien importante también que esto del síndrome del impostor tiene que ver mucho con nuestros pensamientos. Entonces es necesario como pararlos, analizarlos, ver qué es lo que está pasando con nuestros pensamientos y cuestionarlos. Eso es básico, porque la mayoría de nuestros pensamientos van a ser mentira, van a ser historias que mi mente se está inventando y van a ser pensamientos que todo el tiempo me están atacando, y si yo no los cuestiono, yo actúo como que si esos pensamientos fueran la única y absoluta verdad, y entonces voy por la vida así cegada pensando que esa es lo que es, ¿verdad? Y caemos en esto del síndrome del impostor. Sí, a mí me preocupaba mucho el tema de que yo no iba para, o sea, yo hiciera lo que hiciera, Juliana iba a seguir en esa intensidad de vida y de mente, porque era sin parar un error, y lo pensaba, hasta que ya me daba cuenta que no había pasado nada más allá, pero mi cabeza en esos momentos me decía... Se iba a la situación más catastrófica. Ajá. O sea, entonces, cuando yo logré entender eso, obviamente fue con ayuda de terapia, y yo por eso siempre lo recomiendo mucho, y lo hablaba, y era mi médico el que me decía, ¿pero por qué piensa eso? En lugar de eso, haga estas cosas. Entonces, encontré una guía y encontré ponerle un límite. No puedo decir que a veces no me pasa, porque obviamente... Es que uno no hace una lista de pensamientos cuando se levanta de qué voy a pensar hoy, porque si no nadie padeciera de nada de estas cosas que hemos estado hablando. Pero es importante cuestionarlos, poner un alto y decir, bueno, ¿es cierto esto o no es cierto? ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando yo estoy pensando que esto es cierto? ¿Cómo actúo yo? Y uno se va a empezar a dar cuenta de la consecución de los actos y de las formas en las que uno reacciona ante estas situaciones y estos pensamientos, y que no son los más adecuados, porque esos pensamientos no son reales. O sea, yo sí pienso, y una de las cosas que a mí una vez me dijeron en terapia era que todos tenemos que tener como un balance. Ahora, nuestro pensamiento tiene que tener un balance. El que nosotros nos valoremos no quiere decir, y eso me lo decían muchos, siempre mantener los pies sobre la tierra, no te vayas a ir como... Y eso, lo pensaba relacionado un poco a los salarios, ¿verdad? Yo veo mucha gente que no se atreven a pedir el aumento, pero otra gente que quiere pedir un aumento se va volada y no saben como que medir en qué momento es el mejor momento para hacerlo. Hay que analizar las cosas, ¿verdad? Pero es diferente, o sea, yo sí creo que es importante que nosotros nos conozcamos, nos valoremos, sepamos para qué, o sea, estudiamos, nos preparamos, valemos lo que valemos, pero también hay que saber en qué momento hacer las cosas. Importante para mí, que yo no soy psiquiatra ni nada, como una persona normal, pedir ayuda cuando esto ya nos quita la paz, ¿verdad? Porque estos pensamientos quitan la paz, de verdad, o sea, y es hasta cansado, que uno nunca está tranquilo, se sufre. Sí, es desgastante, no solo emocionalmente, sino hasta físicamente llega a ser desgastante. Se sufre mucho, yo creo que es como un detonante de la ansiedad, ¿verdad? Entonces yo sí creo que es súper importante recibir terapia. Aquí está la doctora que nos puede ayudar. Doctora, ¿en dónde la podemos localizar? Redes sociales.
Bueno, mi página se llama doctora.gabriela.shedelgar y me encuentro en el Centro de Dinámica Zona 15 y estoy a las órdenes para ayudarlos con este tema, que como decíamos, ¿verdad? Es algo muy común, muy frecuente y que todos creemos que estamos haciendo esta lucha solitos, pero realmente si vemos alrededor, la mayoría de personas están viviendo lo mismo. Están viviendo lo mismo y aquí, aprovechando que estamos en mayo y es el mes de la concientización sobre la salud mental, tengamos un poquito de empatía, ¿verdad? O sea, todos internamente estamos pasando por situaciones complejas, nunca vamos a saber específicamente de qué, entonces seamos un poquito más empáticos y así como dijo la doctora, muchas personas están atravesando por eso y yo que lo pasé, de verdad, se sufre mucho, ¿no? Porque uno quiere sufrir sino por las creencias y lo que la mente le dice a uno, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven que no pueden salir de eso, pidan ayuda, terapia. Creo que es la mejor forma de cuidarse. O sea, yo siempre he dicho que el ejercicio es fundamental, pero la salud mental es el motor de todo para mí. Sí, y la manera que podemos como boost esto de la salud mental es igual con esto del ejercicio, la dieta. No solo cuando hablamos de salud mental hablamos de terapia como tal, sino cambiar estos hábitos, esta manera de enfrentarse a la vida, ¿sí? Y también algo básico que creo que se nos olvidó comentar así a profundidad es esto de la comparación, ¿sí? Tendemos a sentir que estamos fracasando y no somos suficiente porque estamos comparándonos constantemente con el camino que otras personas están viviendo. Y cuando cuestiono con este cuestionamiento de pensamientos, yo me pongo a pensar, no, ese no es mi camino, definitivamente yo no quiero eso. ¿Por qué esta comparación? ¿Por qué esta frustración? ¿Por qué este estrés? Si yo ni siquiera quiero ir ahí. Pero eso sí, y sobre todo cuando uno ya está un poquito más grande. Pero, o sea, uno ve muchos logros. Yo sí le quité un poquito de peso a eso, ¿verdad? Porque... Y la gente me lo sigue preguntando, es ¿cuándo te vas a casar? ¿Cuándo vas a tener hijos? La verdad es que ninguna de las dos son una parte fundamental en mi vida, no lo considero como algo sí, usted importante. Tal vez al inicio se está estresando un montón por eso y usted se detiene y, hey, yo ni siquiera quiero esto, ¿qué está pasando? O sea, es más una presión social. Ajá. Ojo a eso, ¿verdad? Y yo por eso le quité peso. O sea, dije, si no me quiero casar, pues no me caso. Y si no tengo hijos, pues tampoco pasa nada. O sea, al final no me los van a mantener, ¿verdad? Pero creo que el tema de los éxitos laborales. Se compró un apartamento y yo tengo 40 y no me he comprado un apartamento, entonces soy un fracaso. O sea, eso pasa mucho también, de verdad. Sí, me acuerdo también en mi situación personal con esto del síndrome del impostor, que cuando yo terminé medicina, por ejemplo, yo veía que muchas personas estaban como empezando su camino, pero yo realmente estaba en una etapa donde yo estaba siendo mamá. Mi prioridad no era seguir en ese momento exacto, sino más adelante con mi camino profesional. Yo estaba en un momento de pausa y me generaba mucho estrés, este conflicto interno todo el tiempo que me quitaba mi paz con tengo que estar haciendo algo ya. Y de ahí cuando yo empecé a trabajar con esto me di cuenta, como les digo, que esto no era el camino que yo quería. Definitivamente yo quería una vida más balanceada. Lo que la otra gente está haciendo o significa éxito para ellos, para mí no, para mí es algo muy distinto. Entonces es importante realmente priorizar, conocerse, cuestionar en qué camino voy y qué es lo que quiero y dejar de hacer esta comparación con yo debería estar haciendo esto, porque esta persona también, o por más que vaya en el mismo camino que yo de medicina, psiquiatría, no necesariamente quiero esto, ¿verdad? Lo mío es, mi camino es diferente y no tiene por qué ser apegado o siguiendo este otro camino de las otras personas. Sí, aquí, para finalizar, creo que, como dijo la doctora, el tema de las comparaciones es trascendental y esto desde chiquitos lo podemos evitar, ¿verdad? O sea, un niño es como una esponja, siempre lo he pensado, y los papás son los que nos van a ir dando como una guía. No hay papá perfecto, pero creo que podemos evitar ciertas cosas para que esto se vaya desarrollando, ¿verdad? Ahora yo creo que igual en la actualidad la educación ha cambiado mucho para los niños, pero sí creo que es importante que si nos estamos dando cuenta de que tenemos esto, que estoy segura que muchas personas se van a identificar con esto, van a decir, pidan ayuda, no se sientan mal, no se castiguen. Es más, quiéranse, porque eso yo lo pongo mucho en las redes sociales, valorémonos mucho, querámonos mucho, cuidemos mucho nuestra mente, nuestros pensamientos, con quién los compartimos también, ¿verdad? Entonces,
Si ustedes quisieran más información acerca de la doctora, quisieran agendar una cita o quisieran conversar con nosotros, recuerden que nos pueden escribir en Instagram en InsideHealth_GT y en Facebook como InsideHealthGT. Muchísimas gracias, doctora. A ustedes. Gracias.